otro, que se unen, ¿se acuerdan? Y se unen por una banda de sustancia gris, una comisura, que recuerden que comisura es todo lo que une un hemisferio cerebral con otro, pero generalmente son axones, son sustancia blanca, excepto en el tálamo, que la comisura es gris, por eso se llama adhesión gris intertalámica o comisura gris intertalámica. Entonces, sería este botoncito que he cortado aquí otra vez. Este botoncito es la barra, la comisura gris intertalámica que está uniendo el tálamo de un lado con el tálamo del otro lado. Pero ¿qué hay debajo del tálamo? El hipotálamo. Por lo tanto, aquí abajo tendríamos el hipotálamo. Obviamente lo que estamos viendo es el tercer ventrículo, pero es el molde, la impronta, el tercer ventrículo que está moldeado entre el tálamo de un lado, el tálamo del otro lado y el hipotálamo. Pero la bolsita como tal, el tercer ventrículo sería este, ¿ok? Entonces el tercer ventrículo recibe el líquido cefalorraquídeo que procede de los ventrículos laterales a través de los forámenes de Monro. Pero el tercer ventrículo también tiene plexos coroideos. No solamente recibe el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales, sino que también fabrica su propio líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y entonces, de ahí el líquido cefalorraquídeo se escapa por un tubo, que se llama el acueducto cerebral. Pero de nuevo es un epónimo que debemos saber, acueducto de Silvio. Acueducto cerebral porque lo manejan en neurocirugía. Acueducto de Silvio y acueducto cerebral, o acueducto cerebral. Y ese acueducto de Silvio, acueducto cerebral, lleva líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo, o sea, de la tercera cavidad a una cuarta cavidad. ¿Y dónde está esa cuarta cavidad? Tiene una forma caprichosa. Está entre el tallo por delante, la parte de atrás del tallo por delante, es decir, por delante sería la parte de atrás del tallo, y por detrás sería la parte de adelante del cerebelo, entre el tallo y el cerebelo. Pero específicamente entre el puente y el bulbo raquídeo del tallo, no mesencéfalo. ¿Por qué? Porque por el mesencéfalo es por donde está avanzando el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. Para desembocar en el cuarto ventrículo, que estaría entonces entre puente y bulbo por delante y cerebelo por detrás. Puente y bulbo por delante y cerebelo por detrás. No la parte del mesencéfalo, porque la parte del mesencéfalo es por donde desciende el acueducto de Silvio. Ok. Y el cuarto ventrículo, no solamente entonces recibe el líquido cefalorraquídeo que están fabricando los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, sino que también tiene plexos coroideos, o sea, también fabrica líquido cefalorraquídeo. Es más, el líquido cefalorraquídeo se escapa del cuarto ventrículo y va a bañar la periferia. En la periferia no hay plexos coroideos, excepto en los sitios de salida del líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrículo. Allá afuera también hay un poquitico de plexos coroideos en los lugares de salida, pero el resto en ninguna otra parte de la periferia. Entonces todo el líquido cefalorraquídeo de la periferia finalmente es producido por el sistema ventricular. Chicas, chicos, ¿vamos bien hasta aquí o no? ¿Vamos bien hasta aquí o no? A ver, con más energía eso. Si no, me apago yo y me duermo también. Bueno, en todo caso, y por ahí se escapa el líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde se escapa? Por tres forámenes. Vamos a verlos enseguida, pero primero que todo, entonces mostremos esto. Esta impronta, que es el tercer ventrículo o el ventrículo lateral, es como el molde fabricado, mejor dicho, es el resultado de un molde. Y el molde, como cuando uno hace una pieza de yeso y entonces el molde, bueno, hace una pieza y el molde es de yeso, ¿no? Una pieza de porcelana, de cerámica, en fin. Ok, muchachos. Entonces el molde para este tercer ventrículo es esto, perdón, es esto. Es el tálamo de un lado y por otro lado el hipotálamo. Aquí tenemos el surco hipotalámico, la adhesión gris intertalámica, o sea acá, la adhesión gris intertalámica, el tálamo y aquí abajito el hipotálamo. Aquí estaría la región pues como del infundíbulo, etcétera, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos una cosa, este ejemplo ya se los había dado, pero tomémoslo de nuevo, no importa. Si uno de las estrategias para aprender es repetir cositas, repitámoslas. Lo que yo quiero es que de aquí salga más o menos con esto aprendido, ¿no? Un ejercicio cuando vimos el sistema talámico y sistema hipotalámico, repitámoslo aquí. Vamos a suponer que estamos en medio de los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, está la cara medial de un hemisferio cerebral, está la cara medial del otro hemisferio cerebral, ¿de acuerdo? Ok. Ese techo sería el fornis y la parte de atrás del cuerpo calloso. Recuerden. El fornis, que por ahora no nos preocupe, solamente sabemos que el fornis, ay, el fornis, ¿qué será? No, por ahora que no nos preocupe, es una banda de sustancia blanca que llega del interior del hemisferio cerebral y que hace parte del sistema límbico, por ahora, ¿cierto?
Y aquí lo tenemos, este sería el fornis, emerge de la profundidad del hemisferio cerebral. Y habíamos dicho, para que lo repasemos, bueno, para el examen está encima ya. Ok, para que lo repasemos, que el fornis, esa banda de sustancia blanca da la vuelta, atraviesa el hipotálamo, o sea, como si atravesara esta pared, y el fornis de este lado atravesara el interior de esta pared, dividiendo el hipotálamo en núcleos mediales y laterales. ¿Se acuerdan, muchachos? Que lo habíamos dicho. Ok, para ir a parar al cuerpo mamilar del hipotálamo. Al cuerpo mamilar del hipotálamo. Pero dejémoslo ahí. Entonces, el techo sería el fornis adelante y la parte de atrás del cuerpo calloso. Atrás, por supuesto, ¿no? Entonces, fornis y cuerpo calloso. Listo. Pero vamos a suponer entonces, como les había comentado la otra vez, que aquí hay una, pongámoslo aquí, este bordecito de la ventana, vamos a suponer que es un surco y se prolonga hasta el extremo de allá, y aquí hubiera otra ventanita y el surco se prolongaría hasta el extremo de allá. Entonces el tálamo llegaría hasta este surquito, de aquí para abajo el hipotálamo, y entonces el hipotálamo es uno, o son dos, como lo consideran algunos. Un hipotálamo que desciende en forma de canoita y termina aquí en la mitad y se une con el hipotálamo del otro lado. Para algunos autores, no, eso es una sola cosa, no tiene otra importancia. Y aquí atrás, entonces tendríamos un huequito. Aquí está ese huequito, una baldosa cuadradita ahí. Vamos a suponer que ese huequito es como una rejilla de un baño. Uno se ducha y entonces el agua se va por la rejilla. Y uno asume que esa rejilla conduce a un tubo de PVC largotote. Y ese tubo de PVC largotote, entonces sería el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. Esto que hay aquí, entonces serían, esta mancha rojita, ¿serían qué? Los plexos corrideos, pero del tercer ventrículo. Los plexos corrideos del tercer ventrículo, que estarían justamente aquí alticos, entre el fornis por delante y el cuerpo calloso por detrás, produciendo líquido cefalorraquídeo. Entonces escapan por el acueducto de Silvio que atraviesa el mesencéfalo y de hecho divide el mesencéfalo en dos porciones. Adelante el pedúnculo cerebral, los pedúnculos cerebrales, digamos es como el punto imaginario para dividir, y hacia atrás la lámina cuadrigémina con los colículos cuadrigéminos. Desemboca el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo que tiene sus propios plexos corrideos. Y el cuarto ventrículo entonces tiene un piso y un techo. ¿Cómo que un piso y un techo? Yo aquí no estoy viendo que esto sea piso y esto sea techo. Sí, porque el dibujo, aunque en Enter es brillante, el dibujo tiene un error. El tallo no es vertical, dijimos que es inclinadito, ¿cierto? Y si es inclinadito, esta parte de adelante queda también hacia abajo, es antero inferior. Y esta parte de atrás queda hacia arriba, postero superior. ¿Está claro, muchachos? Por lo tanto, con la imaginación, volteemos a su posición normal, que sería el tallito inclinado. Entonces, el piso del cuarto ventrículo es el tallo, pero ¿qué parte del tallo? Puente y bulbo raquídeo. No el mesencéfalo, porque por el mesencéfalo está cruzando el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. Entonces, puente y bulbo raquídeo. Y el techo sería el cerebelo. Pero resulta que el cerebelo, que es techo, entonces este es el tallo, el cerebelo, que sería mi mano, realmente esta parte que conformaría el techo del cuarto ventrículo está tapizado por una membrana arriba y otra membrana abajo. Y esas membranas tienen una importancia enorme. Histológicamente después verán las características seguramente. Pero la importancia enorme, bueno, es que de alguna manera constituyen como una especie de bandita impermeable para que el líquido cefalorraquídeo fluya sencillamente con suavidad sin que vaya a dañar estructuras nerviosas. Esa bandita se llama velo medular superior, esta que tapiza la parte de arriba del cerebelo y que comunica con la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, velo medular superior, y la de abajo, velo medular inferior. Y lo que vemos aquí son plexos corrideos productores de líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo. ¿Ok? De ahí, el líquido cefalorraquídeo va a escapar por 4 forámenes. Pero antes, ¿se acuerdan que habíamos hablado del foramen de Monro? El foramen de Monro lleva líquido cefalorraquídeo ¿de dónde a dónde? Del ventrículo lateral de cada lado al tercer ventrículo, ¿cierto? Miren el foramen de Monro, porque si yo hiciera práctica, yo hace muchos años no puedo hacer prácticas y lo lamento porque me encantaba por una prohibición de salud ocupacional, por efectos nocivos del formol. Igual Roque también tuvo la prohibición de salud ocupacional, igual otra profesora Leticia Londoño, igual probablemente el profe Manuel Molina, que es un héroe, y yo quiero que ustedes aprecien mucho al profe Molina, lo queremos mucho todos, porque el profe Molina obvió
fue el único de nosotros que no quiso que lo siguieran haciendo exámenes de salud ocupacional para que no lo retiraran del anfiteatro. Entonces él, de alguna manera, con tantos años chupando y chupando y chupando formol, tienen que tener en cuenta, muchachos, está sacrificando por generaciones y generaciones de estudiantes, ¿no? Y eso tiene un valor enorme. Eso a veces no lo apreciamos, pero tiene un valor enorme. Entonces, pero seguramente, si hubieran seguido con él, también lo habrían prohibido desde hace años estar en el anfiteatro, ¿no? Bueno, ok, muchachos, entonces, ustedes no tienen problemas con el formol porque ustedes son aves de paso, pero cuando uno chupa concentraciones de formol a lo largo del tiempo, eso tiene efectos cancerígenos, genera restricción respiratoria, una cantidad de problemas, sobre todo a nivel pues, pulmonar, ¿no? Y respiratorio. Ok, muchachos, entonces tiene que ser uno cauto para no pasar una línea roja que de pronto es peligrosa. Ok, muchachos, bueno, en todo caso, si yo fuera profesor en el anfiteatro, en un examen práctico, esto se los preguntaría a la fija. No sé si lo preguntaran, pero me imagino que sí, yo lo haría. Les preguntaría el foramen de Monro en esta estructura porque es muy importante y está aquí, entre este puntico exactamente aquí, justamente donde el fornis hace contacto con la porción anterosuperior del tálamo. Aquí es este puntico aquí, por delante de este plexo coroideo, este puntico, ahí está, ese es el foramen de Monro. Por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo del ventrículo lateral al tercer ventrículo. Bueno, pero resulta que estamos diciendo que el líquido cefalorraquídeo se escapa del cuarto ventrículo por 4 forámenes. 3 de ellos para la periferia y uno de ellos para el interior del propio sistema nervioso central. Ustedes se acuerdan que la médula espinal, muchachos, perdón, tiene en su interior, en todo el centro, un tubito. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo se llama ese tubito? Está la sustancia gris en forma de H, el daño, el travesaño de la H, ahí hay un huequito, que es realmente un tubito. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tubito, muchachos? ¿El canal de qué? Del epéndimo. El canal del epéndimo. ¿Por qué? Porque en su interior está forrado como si fuera un plastiquito por un tejido que se llama el tejido ependimario. Que si ese tejido no estuviera, entonces el líquido cefalorraquídeo estaría en contacto directamente con el interior de la médula espinal y la daña. Si el líquido cefalorraquídeo está en contacto directo con el sistema nervioso, lo daña. Entonces por eso, por fuera, está forrado por pía madre todo el sistema nervioso para protegerlo del propio líquido cefalorraquídeo. Y por dentro, entonces, estaría forradito en el caso de la médula, por el tejido ependimario. Okay. Que de alguna manera es un tejido muy parecido al que reviste por dentro, pero es un tema de histología, justamente los ventrículos, por la misma razón, ¿no? Ok, muchachos, es como para prolongación del mismo tejido ependimario. Entonces, miren, muchachos, entonces, uno de los lugares donde el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo va a parar es justamente en el canal del epéndimo. Y el canal del epéndimo está aquí a todo lo largo de la médula espinal. Este es el orificio, esta es la prolongación, el tubito, el orificio que lleva el líquido cefalorraquídeo al canal del epéndimo. Y ese foramen se llama el obex, con H, perdón, sin H, con X, obex, sin H, obex, el obex, ok. Y el resto de forámenes llevan el líquido cefalorraquídeo de la periferia. ¿Y cuáles son? 3 forámenes que tienen nombre en epónimo, y se los deben saber con el epónimo porque tienen nombre en epónimo. 2 se llaman forámenes de Lusca y uno se llama el foramen de Magendie. Si yo veo el cuarto ventrículo de frente, no de perfil aquí, que tiene forma como de triángulo, si lo veo de frente, veo que tiene una forma de rombo, y de hecho se llama el rombo del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo tiene una típica forma de rombo. Entonces, antes de que lo veamos, imaginemos lo que es mi estrategia para que se aprenda mejor las cositas, o utilizar la imaginación, porque así nos queda mejor el aprendizaje. Entonces, imaginémoslo. Tiene una forma de rombo, y un rombo tiene dos ángulos laterales, un ángulo abajo y un ángulo arriba. Okay. Por los ángulos laterales de ese rombo se escapa el líquido cefalorraquídeo. O sea, ahí están los forámenes de Lusca, que son 2, uno derecho y uno izquierdo. Y por el foramen impar, el de abajo, el ángulo de abajo, se forma un foramen que es el foramen de Magendie. Y por ahí se escapa el líquido cefalorraquídeo.
O sea que aquí tendríamos por lo menos Mayendi, en la parte de abajo. ¿Qué sería este foramen que hay aquí? Entre el velo medular inferior y obviamente pues la parte inferior del rombo del cuarto ventrículo. Aquí está Mayendi, donde se escapa el líquido cefalorraquídeo para la periferia, y aquí está el obex, donde entra el líquido cefalorraquídeo al interior del canal del epéndimo. ¿Ok? Entonces, miramos estas imágenes sencillitas que nos muestran el sistema ventricular en varias perspectivas. O sea, somos medio coquitos por dentro, tenemos el cerebro medio vacío por dentro, ok. Entonces, muchachos, ¿esto qué sería, chicas y chicos? Foramen de Monroe, ok. Entonces aquí tendríamos el ventrículo lateral, cuerno frontal, cuerno occipital, cuerno temporal, cuerpo del ventrículo lateral, foramen de Monroe pasando el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo. Aquí está la adhesión gris intertalámica. Y tendríamos entonces el tercer ventrículo, que también produce líquido cefalorraquídeo, aparte del que recibe de los ventrículos laterales, lo drena por el acueducto de Silvio, que recuerden que estaría entonces el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales adelante, lámina cuadrigemina atrás, ok, al cuarto ventrículo. De tal manera que aquí lo tenemos visto de frente. Por ahora imágenes de dibujitos, pero exactamente así las van a ver ustedes en sus resonancias, en sus tomografías, etcétera, ¿no? Ok, entonces de frente. Miren que de frente sí se ve el cuarto ventrículo en forma de rombo. Ok, entonces tenemos aquí, chicas, chicos, esta puntica que hay aquí, ¿qué será? Si yo les pusiera la imagen, si yo fuera profesor de anfiteatro, todavía, otra cosa que haría es que en el anfiteatro no todo lo que les pondría a identificar con el alfiler serían piezas cadavéricas. Les pondría también imágenes de resonancias, de tomografías, porque es lo que ustedes tienen que leer, muchachos, y tienen que correlacionar. Tenemos una inteligencia ya muy por encima de la del bachillerato. Entonces, procesamos la imaginación. Ok, muchachos, vamos a suponer que esto fuera una resonancia, ¿sí? Imaginémoslo, ya que no lo es. Entonces yo estoy en un examen en el anfiteatro y les señalo aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es esta puntica que hay acá? Cuerno occipital, qué bien, excelente. Aquí entonces el cuerno frontal, fácilmente deducible. Si en esa resonancia les señalo aquí, ¿ustedes qué dicen? Monroe, etcétera, etcétera. Estamos bien. Entonces, aquí estarían los tres forámenes por donde sale el líquido cefalorraquídeo de la periferia. Recuerden que serían 4 con el obex, pero el obex lo lleva al interior del propio sistema nervioso central. Pero los tres que lo llevan a la periferia, Luzca en un lado, Luzca en el otro lado y Mayendi abajo. Entonces, de nuevo, eso parece una ranita, pero por más que, pero créanme que no es una ranita. Entonces, ustedes les pondría yo la pilar aquí si fuera una resonancia. ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Qué me contestarían? Cuerno temporal del ventrículo lateral. Ok, perfecto, sí. ¿Listo, muchachos? Entonces, lo mismo, repetición de la repetidera, ya están ustedes como un tiro. Pero esta imagen me parece espectacular. Esta imagen la tengo del libro que les digo que me conseguí en la feria del libro, que es un libro precioso, espectacular, increíble. Y antes de mostrar las resonancias y todo eso, porque es un libro, ya les digo, de imagenología normal, sobre todo neuroanatómica, encefálica, pues cabeza y cuello básicamente. Entonces, aquí tenemos de nuevo, cuerno frontal, cuerno occipital, cuerno temporal, cuerpo del ventrículo, forámenes de Monroe, derecho e izquierdo, tercer ventrículo, foramen no, acueducto de Silvio, acueducto cerebral, cuarto ventrículo, y aquí estarían los prolongaditos como si fueran tubitos, pero tubitos en el sentido de que son forámenes que están atravesando estructuras. No son tan tubitos así, pero bueno, pero didácticamente es muy válido. Los forámenes de Luzca, aquí está el nombre de Luzca, por donde emerge el líquido cefalorraquídeo y el foramen de Mayendi atrás. Y el otro, que no va a sacar el líquido cefalorraquídeo a la periferia, sino que lo lleva al centro, longitudinalmente al centro de la médula espinal, que es el obex. ¿Y a dónde va a parar eso? A este foramen, a este conducto, que es el canal del epéndimo, ¿se acuerdan? Entonces el obex lleva el líquido cefalorraquídeo al canal del epéndimo. La circulación del líquido cefalorraquídeo por el canal del epéndimo no importa absolutamente para nada. Puede de hecho ni siquiera estar circulando, eso no importa. Porque finalmente el canal del epéndimo es como si hubiera sido un canal
que sirvió de guía para que en la época embrionaria se desarrollara alrededor del sistema nervioso, ¿cierto? Una especie de guía. Pero después no importa, excepto que ocurra algo. Y ese algo que puede ocurrir es esto, muchachos. Esto sería el epéndimo, forrando todo. Hagan de cuenta esta cortina forrando todo esto, que sería el canal del epéndimo, ¿cierto? Entonces aquí esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Si por alguna razón, ya lo habíamos comentado alguna vez, pero repitámoslo, si por alguna razón, ¿cuál? Es todavía muy desconocida la causa, hay hipótesis, pero si por alguna razón se llegara a romper, se formara una fisurita aquí, en el tejido ependimario, que forra precisamente por dentro el canal del epéndimo, entonces ¿qué pasa? Entra el líquido cefalorraquídeo por acá y comienza a disecar esto. Comienza a separar el tejido ependimario del canal del epéndimo. Y entonces ya, el líquido cefalorraquídeo en contacto directo con esa parte interna de la médula espinal se la destruye. Y literalmente se la va comiendo, la va destruyendo. ¿Cómo? Ustedes recuerdan que la médula espinal tiene forma de cono, como este micrófono, no es un cilindro, sino forma de cono. Entonces es obvio que arriba el canal del epéndimo es un poquitico más amplio. Como arriba el canal del epéndimo es un poquitico más amplio, entonces es más fácil que la ruptura ocurra arriba. Hay más líquido cefalorraquídeo y el canal es más amplio. Y entonces, por eso, ese fenómeno se suele dar a nivel cervical, o se suele dar no, siempre que se ha reportado es a nivel cervical. Entonces, ocurriría esto, donde el canal del epéndimo se dañó y el líquido cefalorraquídeo es como si fuera comiendo de adentro hacia afuera, a nivel cervical. Y entonces explica una sintomatología representada y unos signos representados aquí en la zona dibujadita en azul, donde, como de ahí de la médula cervical, los nervios que salen, los nervios espinales que salen, van a formar algo que ustedes van a ver en movimiento y postura, que se llama el plexo braquial, que es el manojo de nervios que van a inervar la extremidad superior de un lado y del otro lado. Entonces, básicamente va a comprometer las neuronas de origen del plexo braquial, etcétera, y por lo tanto el paciente podría tener una parálisis o pérdida de la sensibilidad, un problema muy grave en las extremidades superiores sin comprometer las inferiores, porque la médula de ahí para abajo está funcional, ¿no? Entonces, para que no se asombren de que como que una persona puede tener una parálisis, una afectación de miembros superiores sin afectar los inferiores. Traumáticamente sería imposible, porque si hay un trauma de la columna y en consecuencia de la médula, pues la lesión todo de ahí para abajo, ¿cierto? Pero miren que podría ocurrir no por un trauma, sino por un efecto pues patológico, ¿no? Y ese problema se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama ese problema? Siringomielia. 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 Ok, muchachos. Chicas, pues. Vamos entonces, sigamos aquí. Entonces, aquí tenemos una imagen de perfil donde estaría... ¿Dónde estaría esto, chicos? Miren plexos coroideos en el interior del ventrículo lateral, plexos coroideos en el interior del tercer ventrículo, plexos coroideos en el interior del cuarto ventrículo, y en la salidita de los dos forámenes de Luska y el de Magendie también hay un poquitico de plexos coroideos, pero solamente en la salidita. Es la única parte externa, digamos, donde encontraríamos plexos coroideos, productores de líquido cefalorraquídeo. Se escapa. Muchachos, de nuevo, es una resonancia. Imaginemos que sea una resonancia. Y yo les hago el examen práctico. Yo les pondría resonancia, repito, yo lo haría. Y entonces, así me protestara todo el mundo. Estamos en la universidad, muchachos. Entonces, y yo les pusiera la pilar aquí, ¿ustedes qué me contestarían? Velo medular superior, qué bien. Y aquí, velo medular inferior. Se distingue muy bien en tomografías y en resonancias. Sobre todo en resonancias, por supuesto, ¿no? Ok, bueno. Entonces escapa líquido cefalorraquídeo. Por allá hay un huequito. Ese huequito se llama como, muchachos, el huequito que hay por allá. Luska derecho, ¿cierto? Y por aquí hay otro huequito, ¿cómo se llamará? Magendie. Y este sería el ovex, que lleva el líquido cefalorraquídeo al interior del canal del epéndimo, el ovex, ¿listo? Entonces el líquido cefalorraquídeo circula en la periferia. Pero resulta, muchachos, yo les voy a hacer una pregunta que generalmente hago. Y se las voy a hacer, muchachos, aquí. Y sí, esto es repetitivo. Y sí, ¿y qué dice? La voy a hacer. Entonces, mire, muchachos, la pregunta es la siguiente.
Levanten la mano los que de aquí sepan quién fue Pablo Escobar. ¿Tú no sabes quién fue? Ah, bueno. Todos. En el gallinero también. Aló, aló. Bueno, ok. No, me la contestaron. ¿Qué otra les pongo pues? Ah, bueno, les voy a poner esta otra. Levanten la mano los que sepan quién es Shakira. Todos, no los corché. Está bien, con esta yo los voy a corchar. Levanten la mano los que sepan quién fue Diomedes Díaz. No, no, no. No, hasta ya no le hago la última pregunta de pura pica. ¿Para qué? Para que me la contesten también. O se las hago, ¿no? Bueno, voy a hacerle la última pregunta, pero ya de pura pica. Levanten la mano los que sepan quién fue Salomón Hakim. 1, 2, 3, 4, 5 nomás. Ok. Salomón Hakim. Ese es el gran problema que nosotros tenemos y por lo cual no podemos salir del tercermundismo. Porque ¿saben cuáles son los principales medios de educación de un país? Los noticieros de televisión, desgraciadamente. Y nuestros noticieros de televisión, que son RCN y Caracol, tienen por objetivo, claramente tienen por objetivo, y a mí ya no me queda ninguna duda, embrutecer a un pueblo. Entonces simplemente siempre, pues, digo, como una autocrítica a todos nosotros como pueblo colombiano, ¿cierto? Entonces nos hablan siempre de violencia, farándula y fútbol, violencia, farándula y fútbol, violencia, farándula y fútbol. Puede estar ocurriendo una masacre impresionante y el genocidio más grande en toda la historia de la humanidad en Gaza, y de pronto cuentan una que otra cosita, pero violencia. Puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo en el mundo, violencia, violencia nuestra pues, violencia o sea, narcotráfico, farándula y fútbol. Y nos llenan de narcotráfico, farándula y fútbol. Y los programas que hacen son programas exaltando narcotraficantes, el Capo, no sé qué otro programa que llamen como, Sin Tetas No Hay Paraíso, cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces nos llenan de banalidades. Esa es la gran diferencia con un país que queda en ruinas después de 2 guerras mundiales como Alemania o como Japón, pero que al poquito tiempo y sin el 10% de los recursos, de las riquezas que tenemos nosotros, al poquito tiempo son otra vez superpotencias mundiales que nos llevan años luz de ventaja. Por más que sean países que no tengan los recursos que tenemos, que tengan menos bocas que alimentar y que no quedaron piedra sobre piedra después de grandes guerras. Pero es la actitud mental, porque el verdadero desarrollo mental está aquí. Y entonces, ¿qué pasa? En Alemania, por ejemplo, el fútbol, hay una pasión muy grande por el fútbol, y yo creo que más que en Colombia, pero es como el renglón número 17. Aquí hay una pasión muy grande por el fútbol, menos que la que hay en Alemania, pero es el renglón número 1. ¿Por qué? Porque así lo hacen los noticieros de televisión. Entonces, para un joven alemán, prima mucho quiénes fueron los compositores de música clásica en su historia, quiénes fueron sus filósofos, que se está progresando en materia de física y todo lo demás. Aquí no. Aquí no hay un espacio que le dedique todos los días a los noticieros de televisión a hablar de ciencia, por ejemplo, como ocurre en noticieros europeos y en otras partes. Entonces, chicas, chicos, sabemos mucho de Pablo Escobar, de Diomedes Díaz y todo lo demás, pero ustedes saben, por ejemplo, que en la Luna hay un cráter que tiene el nombre de Julio Garbito, un matemático y astrónomo colombiano. Ustedes saben que hay una chica colombiana que diseñó las palancas mecánicas de varios de esos rovers de la NASA que están en Marte, cosas por el estilo. Ustedes saben que Gabriel García Márquez fue considerado por el resto de premios Nobel del mundo como el escritor vivo más importante del mundo, hasta el momento en que se murió. Todo el resto de escritores del mundo lo consideran a García Márquez el más grande de todos, el más grande de los Nobeles y el escritor más importante del mundo, hasta el momento que murió. Ustedes saben, muchachos, que de hecho Milan Kundera dijo, cuando murió García Márquez, que la novela más grande en toda la historia de la humanidad después del Quijote era 100 años de soledad. Entonces, ustedes saben que, es decir, tantas cosas. Resulta que hay un problema que resolvió un colombiano, Salomón Hakim. Y ese problema es el siguiente. Una persona puede nacer con una, digamos, estrechez, por decir algo, en el acueducto cerebral. Entonces no circular adecuadamente el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Como se sigue produciendo, el líquido cefalorraquídeo se queda estancado porque no circula adecuadamente. Es más,
el que se produce que el que se puede drenar hasta el cuarto ventrículo. Y entonces ocurre esto, se van ensanchando por principio de vasos comunicantes al tercer ventrículo y los ventrículos laterales, y eso va generando un deterioro de la masa encefálica, porque se va presionando de adentro hacia afuera, entonces se va adelgazando la masa encefálica, y esos son miles de millones de circuitos muy complejos, de chips como electrónicos, circuitos complejísimos que si yo llego y los empujo, pues los voy dañando. Entonces, y ocurre entonces este problema. El niño con ese problema, entonces obviamente se le va a crecer el cráneo. Como en el momento en que el niño nace, todavía los huesos del cráneo no se han fusionado porque el cerebro tiene que seguir creciendo por fuera, porque no puede seguir creciendo en la vía intrauterina porque ya no podría salir. Entonces, eso hace que los huesos se vayan distendiendo, el cráneo se distiende y la cabeza crezca. Obviamente eso va dañando la biomecánica del niño para sostener su cabeza, del aprender a caminar y de todo lo demás, pero comienza a afectar, llega un momento donde el cráneo no se distiende más, pero por dentro los ventrículos se siguen creciendo y empujando, entonces se va dañando la masa encefálica. Entonces el niño va a tener convulsiones terribles, va a tener de pronto retraso mental, retraso en el desarrollo, retraso motor, etc. Y ese problema era muy común en el mundo, hasta que apareció un colombiano que lo solucionó, Salomón Joaquín. Y por más que los rusos estuvieran en ese momento mandando gente al espacio, después los gringos y todo lo demás, solucionar ese problema requería de la competencia colombiana de Salomón Joaquín. Entonces Salomón Joaquín, estudiando las presiones del líquido cefalorraquídeo y todo lo demás, ideó la forma para solucionar esto. Y se creó una válvula que se llama la válvula de Joaquín. ¿Y en qué consiste la válvula de Joaquín? Pues consiste en lo siguiente: se mete una especie de sondita en medio de los dos hemisferios cerebrales, se perfora el cuerpo calloso, que es sustancia blanca, no va a pasar absolutamente nada, no se va a afectar para nada ninguna función intelectual ni nada, porque son muchos los cablecitos que simplemente están transmitiendo información de un lado para otro, no se están tocando los circuitos, que sería lo importante, no los cablecitos, pero lo que no va por este cablecito va por otros de los lados, no hay ningún problema. Y al perforar entonces el cuerpo calloso llega al interior de uno de los dos ventrículos, cualquiera de los dos. No importa que los dos estén crecidos. Recuerden el principio de física de los vasos comunicantes, no importa. Si yo saco líquido cefalorraquídeo de aquí, automáticamente sale del otro lado también, y el tercer ventrículo. Entonces el líquido cefalorraquídeo sale por la sondita, este sería lo normal, esto sería lo patológico, sale por la sondita, y esa sondita finalmente baja por debajo del cuero cabelludo, y el doctor Salomón Joaquín se inventó la forma para que esa sondita finalmente cayera en una vena del cuello y drenara, porque el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver enseguida, que se produce en la sangre y termina en la sangre, o sea, va a drenar otra vez a la sangre. Entonces ahí lo drenaría de una vez a una venita del cuello, y después perfeccionó el sistema, prolongando la sondita, no es por fuera, es interna, hasta que llega al abdomen y simplemente va soltando como gotica a gotica en el interior de la cavidad abdominal, donde se va absorbiendo. Y yo conocí ingenieros civiles, por ejemplo el caso de un ingeniero civil exitoso, y mucha gente que han sido músicos, poetas, etcétera, etcétera, que tienen desde que nacieron una válvula de Joaquín y no tienen ningún problema. O sea, el cráneo no se les creció porque se atendió el problema a tiempo y tienen la válvula de Joaquín. La tienen para toda la vida, pero no hay absolutamente ningún problema. Ningún problema, absolutamente ningún problema. Como Joaquín no encontró apoyo colombiano, porque aquí en Colombia lo que importa es apoyar el fútbol, apoyar la farándula y apoyar el narcotráfico. Es increíble, pero apoyar el narcotráfico. Como no encontró apoyo en Colombia, bueno, en esa época no había narcotráfico, entonces le tocó asociarse con un gringo para describir el síndrome digamos, de esa presión aumentada por ese problema. Y entonces lo apoyaron en Estados Unidos, y un gringo de apellido Adams se asoció con él. Pero como gringos y son negociantes, entonces pasó la historia como el síndrome de Adams-Joaquín. Está Joaquín como en segundo lugar en el nombre de las publicaciones. Irónico, pero no quedaba de otra. No Joaquín Adams, sino Adams-Joaquín. Bueno, en fin. Entonces ahí les cuento, muchachos, porque ustedes son una generación, a mi generación le quedó grande el país, no podemos resolver nada, al contrario, les inundamos de más problemas. A la generación de mis padres les quedó grande el país y nos heredó a nosotros un país lleno de problemas, más problemas que crearon ellos. A la generación de mis abuelos les quedó grande el país, etc.
Y cada generación deja a la generación que sigue un país más podrido y con más problemas. Siguen ustedes, esto es una carrera de apuestas. A ver si ustedes logran solucionar lo que mi generación no fue capaz de solucionar ni de aquí para atrás, sino que al contrario empeoramos. Entonces, a ver, les queda a ustedes. Pero mínimo a uno como profesor, me parece que es un deber moral hacerles caer en cuenta de esto. Muchachos, si no se cambia el modo de pensar en un país, el modo de ver las cosas, y seguimos teniendo como primer renglón el narcotráfico, el fútbol, la violencia, el fútbol y la farándula, pues nos quedamos en violencia, fútbol y farándula, así de sencillo. Qué pena que me extendí con esto, pero siento un alivio. Bueno, muchachos, entonces ya les decía que precisamente cuando uno nace, los huesos del cráneo no se han fusionado. De hecho, aquí tenemos los dos parietales separaditos y tenemos el frontal, que embriológicamente se forma por dos placas diferentes. Y aquí las dos placas del frontal todavía no se han fusionado tampoco. Entonces se forma un espacio triangular muy grande adelante entre las dos placas del frontal y los dos parietales, un espacio romboideo, perdón, y un espacio triangular atrás muy grande entre los dos parietales y el occipital. Igual a los lados también. Antes del recrédito. No, ok. Igual a los lados también. Entonces, ¿qué pasa? Esos espacios se llaman fontanelas. En este caso, fontanela anterior y fontanela posterior. Y ustedes tienen que tener en cuenta las fontanelas cuando hagan el examen del recién nacido y todo lo demás. El niño, mire que las mujeres vienen dotadas genéticamente con un software muy bacano, que las hace más valientes que los hombres. Uno carga un niño recién nacido y a uno le da miedo porque le siente esa cabecita como toda medio fracturadita. No, cárguelo usted. Tengo muchas ganas de cargar al niño, pero me da pánico. Le llega una niña, inclusive una niña de 8 o 9 años o de 10 años, este sí es muy pobre, yo lo cargo. Y lo carga como con una capacidad y con una ternura como si nada estuviera pasando. Y a uno le da miedo. Y las abuelitas, ¿qué dicen? Las abuelitas dicen, ojo, no le pase el peine duro por ahí ni nada, porque le hace daño. Y las abuelitas tienen razón. Pero las abuelitas creen tradicionalmente que es una especie de respiradero. Entonces tienen razón en cuanto a que obviamente eso ahí es un área peligrosa. ¿Por qué? Porque miren que hay cuero cabelludo. Pero ¿qué es lo que hay aquí en el fondo, muchachos? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Dura madre. O sea que el riesgo es enorme, claro. Entonces en ese sentido hay que ser muy cautos. Pero no porque los niños respiren por aquí, no somos como ballenitas que... como el chorrito. No, pero sí básicamente, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, pero resulta que pasa lo siguiente. Recreo. Recreo. Un pequeño recreo, muchachos. Estamos muy bien de tiempo. Acá se acabamos. Un pequeño recreo. ¿De dónde surgió el apellido? ¿De quién? Por eso, pero debe tener ancestros polacos por allá. Sí. Bueno, ok, muchachos. Bueno, ok. Entonces resulta, muchachos, vamos aquí un momentico para una cosita. Entonces, chicos, estamos ahí. Se produjo el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde va a drenar el líquido cefalorraquídeo? Entonces el líquido cefalorraquídeo va a drenar en... Un momentico, a ver. Alguien que me preste un cuaderno grande, pero no tan grueso. Hay un cuaderno grande, muchachos. Todos están, no, es que ustedes son muy modernos ya. Ese me sirve. Ya todos están muy cachezudos. Sí, está muy grande. Hay uno más delgadito, ¿no? Ese. Ok. Y alguien que me preste un lapicerito delgado. Un lapicerito delgado como rojito. Un lapicerito delgado, muchachos. Ese. Bueno, ok. Listo, muchachos. Okay. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Les presento las meninges. La meninge. Yo no sabía que arriba estaban filmando todo eso ahí como pozo para la posteridad. Miren, muchachos. Estas son las meninges. Esto sería la duramadre. Y esto sería la aracnoide. ¿Se acuerdan que va juntas? Duramadre y aracnoide, ¿se acuerdan? Entonces, aquí están arribitas, duramadre y aracnoides. La duramadre y la aracnoides, entre las dos
van a formar un vaso sanguíneo que lleva sangre venosa. Ojo, no es una vena histológicamente hablando, es un conducto hecho por meninges, pero que igual lleva sangre venosa. No es una vena histológicamente hablando, pero lleva sangre venosa. ¿Y qué sería en este caso como la parte anillada del cuaderno? O sea, estaría exactamente en toda la mitad, aquí arriba, ¿de acuerdo? Y entonces por ahí estaría circulando la sangre. ¿Sí ven? ¿Estaría? Bueno, en fin, ayer se coaguló la sangre, pero bueno, por ahí estaría circulando la sangre. Ese conducto se llama seno longitudinal superior. Un seno es como una cavidad, así como hablamos de los senos paranasales, cavidades en los huesos. Aquí son cavidades formadas por meninges, específicamente duramadre y aracnoides, y se llama seno longitudinal superior. Ese seno longitudinal superior es el lugar donde va a drenar el líquido cefalorraquídeo, únicamente por ahí. Entonces, como está formado por duramadre y aracnoides, hay unas depresiones, unas improntas en la aracnoides que se llaman granulaciones subaracnoideas. Y por esas granulaciones subaracnoideas, como unas improntas que ya las vamos a mostrar, por ahí entra, o sea, hay unos como una especie de poritos por donde entra el líquido cefalorraquídeo otra vez a la circulación general. Entonces viene de la sangre, de los plexos coroideos, y va a parar a la sangre venosa. Viene de la sangre, que serían sistemas arteriales, los plexos coroideos y todo lo demás, y va a parar a la sangre venosa. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, entonces, aquí tendríamos entonces ese seno, que es el seno longitudinal superior, que parece una gran vena, pero no es histológicamente una vena, y hacia la parte de atrás, estas depresiones entre la dura madre y la aracnoides, cuyo interior está lleno como, entre comillas, como de poritos, una forma muy sencilla de explicarlo, por donde está entrando el líquido cefalorraquídeo a la circulación general, ¿de acuerdo? Esa sangre circula de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, y desemboca aquí. Aquí es este punto. ¿Se acuerdan, muchachos, que tenemos? ¿Se acuerdan, muchachos, que si nos palpamos aquí atrás en el occipital, en la región de la nuca, aquí alta en el occipital, encontramos como una prominencia? Se llama la protuberancia occipital externa. Se llama externa porque por dentro hay otra, que se llamaría la protuberancia occipital interna. Ese engrosamiento ahí de la masa ósea es para proteger una laguna de sangre grande que se forma, de tal manera que sería muy peligroso que se rompiera ante un trauma. Entonces es como un reforzamiento de la pared. Y esa laguna de sangre es donde termina el seno longitudinal superior. Aquí desemboca la sangre en una laguna. Y esa laguna se llama la confluencia de los senos. ¿Por qué? Porque ahí el seno longitudinal superior va a terminar donde también llega otro seno del que vamos a hablar enseguida. Pero se acuerdan, muchachos, que entre los dos hemisferios cerebrales hay una hendidura, que es la hendidura interhemisférica. Si yo miro el cerebro de arriba para abajo, separo los dos hemisferios cerebrales, vería la hendidura y en el fondo estaría la parte de arriba del cuerpo calloso, ¿cierto? Ok, entonces pasa lo siguiente. De nuevo, aquí tenemos duramadre y aracnoides. Aquí tenemos duramadre y aracnoides, ¿de acuerdo? Pero aquí en la mitad baja otra banda de duramadre y aracnoides, que podría ser una especie de 4 láminas, en el sentido que duramadre y aracnoides de este lado y duramadre y aracnoides de este lado, ¿de acuerdo? Esa otra banda que desciende por la hendidura interhemisférica. ¿Hasta dónde? Hasta la parte superior del cuerpo calloso. Como el cuerpo calloso tiene una forma curva, ustedes se acuerdan, tiene una forma curva, entonces esto aquí no sería recto como en el ejemplo del cuaderno, sino que tendría una forma curva, para acomodarse a la curvatura del cuerpo calloso. Eso haría que esta lámina parezca, al tener esta forma curva, parezca una hoz, que es una herramienta que utilizaban los campesinos europeos para cortar el heno. Entonces se llama la hoz del cerebro, esa banda de duramadre y aracnoides. Pero pasa lo siguiente, muchachos. La hoz del cerebro, cuando llega al límite con el cuerpo calloso, le pasa esto. Miren lo que le va a pasar aquí, la hoz del cerebro. En la parte de aquí abajito se separan las láminas de nuevo y forman otro tubito, pero aquí abajito. Y ese tubito que hay abajito, que sigue a todo lo largo del cuerpo calloso, se llamaría el seno longitudinal inferior. En últimas, devolvámosle estas meninges y estos senos de la duramadre que una que me lo prestó. A veces no, lo vamos de aquí para atrás así.
manera que aquí arriba estaríamos viendo lo que parece una vena, que no lo es, sino un seno por donde corre la sangre venosa, pues que va a desembocar aquí atrás en la confluencia de los senos, pero donde va a desembocar en estas granulaciones subaracnoideas, van a desembocar el líquido cefalorraquídeo. Levantamos ahí meninges y estamos observando de todos modos ahí el seno longitudinal superior. Estos sí son venas, pero que drenan en el seno longitudinal superior, porque igual es un sistema venoso. Aquí sí hay venitas, pero esto como tal no es una vena, es una formación de dura madre y aracnoides. De tal manera que aquí tendríamos el seno longitudinal superior, desemboca aquí en una laguna grande, que en el dibujito la deberían haber puesto más grande, que se llama la confluencia de los senos, pero de la confluencia de los senos la sangre tiene que seguir circulando. Entonces, ¿por dónde sale? Sale por otro seno, o sea, por otra formación de dura madre y aracnoides, hacia la derecha y otro seno hacia la izquierda, que se llaman los senos transversos, uno a la derecha y uno a la izquierda, allá contra la profundidad de la fosa craneal posterior, contra la profundidad posterior, en otras palabras, recostado ese seno transverso derecho y el seno transverso izquierdo contra el hueso occipital. ¿Se acuerdan que la confluencia de los senos queda aquí atrás, justamente contra el hueso occipital, que por eso el hueso occipital es reforzado en el grosor, atrás y adelante, ¿se acuerdan? Ok, entonces de ahí sale recostado sobre el hueso occipital hacia un lado, un seno que se llama seno transverso derecho, y hacia el otro lado el seno transverso izquierdo. La próxima vez que vean un cráneo en el anfiteatro, miren que hay una zanja grande atrás en un sentido y otra en el otro sentido, que es la impronta que dejaron los senos transversos en la vida, como cuando un río se seca. Ustedes vuelan en helicóptero, por decir algo, ven el Gran Cañón del Colorado, y ese es un cañón que formó un río que hace millones y millones de años pasó por ahí, muy grande, ¿no? Entonces dejan esa impronta. Entonces esa impronta se llama el surco para los senos transversos, y este sería el seno transverso. Vamos a ver qué pasa con el seno transverso. Sigamos aquí. Entonces, seno longitudinal superior, que va recibiendo venas, sí, pero de todos modos esta parte central no es una vena, es un seno. Desemboca aquí atrás en la confluencia de los senos, en la fosa craneal posterior. Pero resulta que antes de eso, muchachos, comentemos una cosita. Miren este corte de cráneo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en una de las primeras clases que la bóveda craneana tiene una estructura única en el cuerpo? La bóveda craneana está compuesta por una doble lámina de hueso compacto, en medio de la cual hay una lámina de hueso esponjoso, ¿se acuerdan? Para ser a su vez como una especie de colchón amortiguador contra traumas, entre otras. Entonces, son dos láminas de hueso compacto a modo de empareado, abrazando una lámina de hueso esponjoso. ¿Se acuerdan cómo se llama ese sistema óseo? Diploe, exactamente, diploe. Ok, entonces, ahí hay circulación sanguínea como en todas partes del cuerpo, dentro del sistema del diploe. Por lo tanto, las arterias que hay ahí se llaman como diploicas, y las venas que hay ahí se llaman como diploicas. Ok, entonces aquí tenemos las venas diploicas porque levantamos la capa más externa del hueso compacto. Sigue la capa de hueso esponjoso, y si la quitamos quedaría la capa más interna de hueso compacto, ¿no? Mientras tanto, aquí vemos las venas diploicas. ¿Y para qué me sirve mostrar las venas diploicas? Para que miremos que las venas diploicas tienen anastomosis del exterior. Miren esta venita que hay aquí, miren esta venita que hay acá, miren esta venita que hay acá. Esas venas se llaman venas emisarias. Desembocan la sangre en las venas diploicas. La pregunta para ustedes es, ¿de dónde vienen esas venas emisarias? ¿De qué parte entonces? Del cuero cabelludo. Entonces, las venas del cuero cabelludo llevan sangre a las venas emisarias, que atraviesan la capa externa del diploe, de hueso compacto, y van a terminar en las venas diploicas. Hasta ahí todo bien, solamente que imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tengan un absceso, una parte infectada en el cuero cabelludo, severamente infectada y purulenta y todo lo demás. Se corre el riesgo, obviamente, de que ese material purulento pase por las venas emisarias y llegue a las venas diploicas, y eso sería gravísimo, porque se extiende la infección. Pero ahí no termina todo. ¿A dónde va a parar la sangre de las venas diploicas? Hagamos un corte en este sentido, un corte coronal, y vamos a mirar el seno longitudinal superior de frente.
Pero nosotros tenemos la costumbre, y tenemos que romper con eso, me quedé con este lapicerito, de que siempre una estructura como un seno o un conducto cualquiera tiene que ser como circular. Es decir, que si lo miramos en el corte de frente, tiene que ser como un circulito, como un cilindro perfecto. Y resulta que no, puede tener forma triangular, puede tener forma cuadrada, etcétera, ¿no? Y en el caso del seno longitudinal superior, que lo vamos a ver en un corte frontal, vamos a ver que el seno como tal no es redondito en un corte frontal, sino que es más bien triangular. Y es este que tenemos acá. Este sería el seno longitudinal superior, formado por dura madre. Miren, dura madre y aracnoides. Esta lámina de dura madre y esta que sería la aracnoides. Miren que aquí se separó, se hizo una ventana para que quede bien diferenciado. Que esto que hay aquí sería aracnoides y esta sería la dura madre. O sea que la pía madre es la que está tapizando ya íntimamente el sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos el seno longitudinal superior, solamente que no tiene forma de cilindro, sino como de triangulito. Y miren las venas diploicas desembocando en el seno longitudinal superior. En otras palabras, queda claro y lógico cómo un absceso aquí en el cuero cabelludo podría generar una peligrosísima meningitis. Perlita clínica para hoy, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, como perlita clínica, yo quiero verlos a ustedes como médicos en formación y no como estudiantes de medicina. El estudiante de medicina dice, mi responsabilidad es sacar 5, 4 con 8, 4 con tal, y se va convirtiendo en un número absurdo. Pero el médico en formación dice, no, mi responsabilidad por encima de todo es ir aprendiendo para ir tomando criterios médicos con responsabilidad. Entonces, ustedes ven un hermanito o una hermanita que tiene un absceso severo en el cuero cabelludo, obviamente no lo van a tratar porque no les toca. Pero como médicos en formación sí saben que hay un peligro porque eso se puede convertir en una meningitis. Ustedes saben que pilas, hay que ir rápido a que le manden antibióticos y todo eso, ¿no? Llegará un momento donde más tarde en la carrera ustedes mismos podrán mandarle los antibióticos, todo a su debido tiempo, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, miren ese riesgo. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces que dura madre y aracnoides de este lado descienden, dura madre y aracnoides de este lado descienden para formar esto que sería ¿qué? Chicas, chicos. ¿Qué sería esto? La voz del cerebro. Pero hacia la parte de abajo se abren de nuevo las membranas para formar otro conducto. Ese sí un poquitico más cilíndrico, otro seno, que se llamaría el seno longitudinal inferior. ¿Por encima de qué? ¿Se acuerdan qué es esto? Si este es el cuerpo calloso, ¿esto qué será? ¿Y esto? Septo pelúcido de un lado, septo pelúcido del otro lado. ¿Se acuerdan? El septo pelúcido de cada lado. ¿Qué sé yo aquí? ¿Qué sé yo aquí? No, se me perdió esa imagen. Bueno, septo pelúcido en todo caso. Ok, muchachos. Bueno, listo. Septo pelúcido, listo. Entonces, muchachos, y aquí estarían los plexos coroideos en el interior del producto del... Ok, entonces, ¿qué tendríamos aquí? En esta imagen más de cerca. Miren que acercamos esta parte, el triangulito que forma el corte a través de seno longitudinal superior. Pero una pregunta que no me han hecho, y deberían hacerla, porque yo quiero que sean observadores y no vayan a tragar enteros, confronten figuras de autoridad, no traguen enteros y sean observadores. Me habría gustado que me preguntaran, venga, y si esto es aracnoides y esto es dura madre, entonces esta otra membrana ¿qué es? ¿No les ocurrió? Si ven aquí que hay dos membranas, esta es dura madre pegada con la aracnoides, que aquí se rompió para mostrar ese juego. Pero aquí hay otra membrana, ¿eso qué es? También es dura madre. En la bóveda craneana, y solamente en la bóveda craneana, hay una doble capa de dura madre. Una de ellas es la que se pega a la aracnoides, pero la otra se pega a la cara interna de la bóveda craneana. Porque todo hueso, lo vamos a ver en movimiento y postura, todo en el cuerpo viene en envolturas. Los huesos no son las excepciones. Si ustedes van a una carnicería, ustedes ven que a veces el hueso tiene una membranita que lo cubre. Eso se llama periósteo. Entonces, lo cubre por un lado, por todos los lados, mejor dicho. Entonces, igual, la bóveda craneana, el diploe tiene un periósteo que lo cubre por fuera y otro que lo cubre por dentro. El que lo cubre por dentro se llama endostio, porque es el interior de la bóveda craneana. Y ese endostio está formado por la otra lámina de dura madre. Ese es el propósito de la otra lámina de la dura madre, ser el endostio en el interior de la bóveda craneana. Ok, muchachos. Que a propósito, cuando una persona tiene una fractura, por ejemplo, y tiene un hueso expuesto y está gritando de dolor y todo lo demás, el hueso es completamente indoloro. ¿Saben qué es lo que duele tan terrible? Que se rompa esa membrana tan delgadita que es el periósteo, es lo que duele realmente, ¿no? Pero el hueso como tal, no.
Ok, muchachos, bueno, entonces sigamos aquí. Entonces, aquí están las... ¿Esto qué sería, chicas, chicos? ¿Esto qué sería? Las granulaciones aracnoideas. Entonces, está claro por qué se podría producir una meningitis con un cuero cabelludo, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, sigamos acá, de nuevo repetición de la repetidera, la voz del cerebro, y entonces hagamos un corte sagital. Y en ese corte sagital se ve perfecto la voz del cerebro. Seno longitudinal superior, que desemboca atrás en una laguna de sangre que se llama la confluencia de los senos. Que menos mal esa laguna de sangre tan grande está protegida por el engrosamiento aquí del hueso occipital. Ay, se le cayó una bolsa llena de huevos. Ok, muchachos. Entonces aquí termina el seno longitudinal superior. Y se acuerdan que habíamos dicho que en la parte de abajo, el límite con el cuerpo calloso, la hoz del cerebro se abre formando otro seno. Es este, el seno longitudinal inferior. Que no es vena, parece una vena, pero sí está recibiendo venitas. Seno longitudinal inferior. La sangre en el seno longitudinal inferior también corre de adelante hacia atrás. Pero resulta, muchachos, que la sangre en el seno longitudinal inferior, o mejor dicho, que el seno longitudinal inferior termina aquí uniéndose con una vena. Esto sí es una vena, esto no es un seno, esto es una vena. La vena lleva sangre venosa, el seno lleva sangre venosa, pero la vena es otro tejido. Esta vena viene de la base del encéfalo, y esa vena que viene de la base del encéfalo se llama la vena magna de Galeno, o vena cerebral magna. El epónimo es bonito como para hacerle un homenaje a Galeno, vena magna de Galeno, o vena cerebral magna. Ustedes saben que Galeno fue el gran médico de la antigüedad, año 130 más o menos después de Cristo, en la época, pues, plena época del Imperio Romano. Ok, muchachos. Entonces, vena magna de Galeno o vena cerebral magna, viene del centro del encéfalo. La vena magna de Galeno o vena cerebral magna desemboca sangre aquí, uniéndose con el lugar donde termina el seno longitudinal inferior. Entonces, la unión del seno longitudinal inferior y la vena magna de Galeno forman otro seno hacia atrás, y ese seno se llama el seno recto. O sea, otra estructura tubular llevando sangre venosa, pero que no es vena, sino formada por meninges, dura madre y aracnoides. Y este seno se llama el seno recto. El seno recto va hacia atrás y termina en la confluencia de los senos. ¿Y por qué se llama confluencia de los senos? Porque ahí confluye el seno recto con el seno longitudinal superior, en la confluencia de los senos. Como la sangre confluyó aquí, es una enorme cantidad de sangre, la que viene del seno longitudinal superior, la que viene del seno longitudinal inferior, que se unió con la vena magna de Galeno o vena cerebral magna para formar el seno recto. Entonces, esa sangre tiene que salir hacia algún lado. Y entonces ahí es donde se forman dos senos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, recostados contra el hueso occipital. Y esos senos se llaman los senos transversos. Aquí está el orificio, no de desembocadura, sino de salida del seno transverso izquierdo, en este caso. ¿Listo, muchachos? Entonces, miremos aquí el sistema de los senos. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, cómo se llama la lámina de duramadre y aracnoides que cubren el cerebelo por encima? Que separan el cerebelo, que sería este, del lóbulo occipital del cerebro. Esa lámina de meninges, ¿cómo se llama? Tectorio o tienda del cerebelo. Y ese nombre es muy importante en neurocirugía y en neurología clínica, porque reportan los neuroradiólogos, que es otra área muy bonita, la neuroradiología. Los neuroradiólogos reportan una masa supratentorial o una masa infratentorial. Infratentorial, sí o sí, es en fosa craneal posterior. Entonces está comprometiendo el cerebelo y o tallo. Y supratentorial, sí o sí, es el cerebro, porque de ahí para arriba el cerebro y de ahí para abajo cerebelo y tallo, ¿no? Entonces el tentorio, no tectorio con C, sino tentorio con N, el tentorio o tienda del cerebelo, entonces es lo que está cubriendo el cerebelo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Tenemos la tienda del cerebelo, o sea, aquí abajito estaría el cerebelo. Esto sería la tienda del cerebelo, cubriendo el hemisferio cerebeloso derecho por acá y el hemisferio cerebeloso izquierdo. O sea, aquí arriba de la tienda, ¿qué estaría? El lóbulo occipital del cerebro, y el lóbulo occipital del cerebro allá. ¿Estamos claros? Sí, chicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, ok. Entonces, ¿dónde se está insertando la tienda del cerebelo? Aquí estaría la tienda del cerebelo y aquí la cortamos. ¿Dónde se está insertando? En este huesito que hay aquí. ¿Cuál es este hueso que habría aquí, muchachos? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan qué hueso brilla aquí? ¿Cuál hueso brilla aquí? ¿Cuál? El temporal. ¿Pero qué parte del temporal? El peñasco del temporal. Que el borde superior del peñasco del temporal me está marcando un límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Se inserta en el borde superior del peñasco del temporal, pero atrás se está insertando en el hueso occipital, de tal manera que aquí está la confluencia de los senos. Este seno que hay aquí, entonces, ¿cuál será, muchachos? Recto. Este huequito es la desembocadura ¿de qué? Del seno longitudinal ¿qué? Inferior. ¿Y esto qué sería? La vena magna de Galeno uniéndose con el seno longitudinal inferior. Se conoce, están muchos libros, y de hecho en la Universidad Nacional lo llaman así, en vez de hablar de seno longitudinal superior y seno longitudinal inferior, allá lo llaman seno sagital superior y seno sagital inferior. Nombres absolutamente correctos, ambos válidos en nomenclatura internacional. Entonces ustedes pueden contestar en el examen seno sagital superior y seno sagital inferior, es válido. Si hay algún inconveniente, de pronto, porque aquí es más de uso longitudinal superior, me dicen, para yo hablar pues con el profe de práctico, ese no es que yo le expliqué, son clases, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces, igual vale seno sagital superior y seno sagital inferior. Repito, de hecho en la nacional los conocen es como seno sagital superior y seno sagital inferior. Yo nombro mucho la Universidad Nacional también, muchachos, por una cosa que también hace parte de nuestra cultura y de lo que no nos enseñan por la televisión. Así como en Antioquia le debemos tener el cariño supremo a la Universidad de Antioquia porque es el alma mater del departamento, nosotros como colombianos, y eso ocurre en los países desarrollados, Alemania, Rusia, Japón, China, etc., siempre hay una universidad que es su alma mater en todo el país, independientemente de que uno no estudie allá. Y debemos tenerle respeto y cariño, que en nuestro caso es la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, como es la universidad referente, porque es la Universidad Nacional, el alma mater del país, por eso a veces les comentan, la Universidad Nacional lo llaman así, WhatsApp, ¿de acuerdo, muchachos? Bueno, entonces, seno, listo, muchachos. Entonces la confluencia de los senos va a sacar la sangre que llegó por el seno recto, que a su vez recibía el seno longitudinal o sagital inferior y la vena magna de Galeno, y sangre que llegó por el seno longitudinal superior, confluencia de los senos, protuberancia occipital externa y aquí protuberancia occipital interna. Y en el extremo posterior de la tienda del cerebelo, donde la tienda del cerebelo se inserta en la pared posterior de la bóveda craneana del hueso occipital, ahí se forma el otro seno, que se llama seno transverso y seno transverso. El seno transverso saca la sangre de la confluencia de los senos hacia los lados, hasta llevarla al borde del peñasco del temporal. Y cuando llega al borde superior, porque hay un borde inferior, al borde superior del peñasco del temporal, entonces ese seno transverso da un giro y forma una especie de S en el fondo de la fosa craneal posterior, pero recostado sobre la parte inferior del peñasco del temporal, forma una S. A partir de este punto deja de llamarse seno transverso y forma una S, y por lo tanto ahí se llama seno sigmoideo, seno sigmoideo. Entonces el seno sigmoideo es continuación del seno transverso, ¿de acuerdo? Seno sigmoideo a cada lado. Y el seno sigmoideo, entonces, ¿qué pasa con el seno sigmoideo? Entonces aquí tendríamos, muchachos, para que vamos viendo en síntesis, seno recto que recibió el seno longitudinal inferior, y a la vena cerebral magna. Entonces seno recto que va a desembocar en la confluencia de los senos, donde desemboca también el seno longitudinal superior. A partir de ahí se forma el seno transverso de un lado, el seno transverso del otro lado, que en la raíz del peñasco del temporal, donde se está pegando ahí en la pared, desciende por la fosa craneal posterior, bordeando el peñasco del temporal, convirtiéndose en seno sigmoideo. Aquí lo veríamos, una forma de S, seno sigmoideo, como en una transparencia. Ok, muchachos. Pero antes de eso, recordemos una cosa. ¿Se acuerdan que mencionamos ayer que al lado y lado de la silla turca, ni más ni menos que la reina madre del sistema endocrino, que tiene que dar órdenes endocrinas y las da a través de unos pajecitos de la vida que se llaman las hormonas, que son los mensajeros de la vida, unos pajecitos que van nadando de pecho, de espalda, por toda la sangre, al llevar órdenes. Entonces, la glándula hipófisis, como funciona por hormonas y tiene que lanzar hormonas a la sangre, y es la reina madre del sistema endocrino, pues tiene un ribo a un lado y otro ribo a otro lado. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Y esos ribos se llaman senos ¿qué? O sea, están conformados también por duramadre y aracnoides, senos cavernosos.
Entonces aquí tenemos la silla turca, aquí estaría la glándula hipófisis ahí sentada en la silla turca, y este sería el seno cavernoso de un lado y este sería el seno cavernoso del otro lado. Yo en algún momento mostré una gráfica de cráneo, ¿o no? ¿Por aquí no? Yo creo que no. No, qué pena. Ok, entonces aquí estarían los senos cavernosos. Pero pasa una cosa. Ok, pero pasa una cosa, muchachos. Este seno cavernoso, mire que es muy grueso, muy voluminoso, pero muy cortico en longitud. Y este seno cavernoso, pues obviamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene la longitud apenas del surco cavernoso, que está al ladito de la silla turca y al ladito de la silla turca, ¿cierto? Porque el propósito es que sea bien voluminoso, pero no necesita ser largo, porque es para que la glándula hipófisis suelte ahí las hormonas. Pero el seno cavernoso, que es tan importante entonces porque lleva ni más ni menos que las hormonas que está liberando la hipófisis a través de unas venas que se llaman, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Los que ya vieron endocrino. Venas hipofisiarias cortas, ¿se acuerdan? Venas hipofisiarias cortas. Entonces, ese seno cavernoso tiene que drenar en algún lado. Y entonces, ¿dónde drena el seno cavernoso, que es tan extremadamente importante? Drena a través de dos senitos muy delgaditos. Uno va por el borde superior del peñasco del temporal, por el borde superior del peñasco del temporal. Miren este seno, que trae sangre del seno cavernoso y va por el borde superior del peñasco del temporal para desembocar aquí, en el lugar donde el seno transverso se convierte en seno sigmoideo, en esta curvita, justamente marcando el límite, básicamente donde el seno transverso se convierte en seno sigmoideo. Entonces este seno viene por el borde superior del peñasco del temporal, o sea, de la porción petrosa del temporal. Como va por el borde superior de la porción petrosa del temporal, se llama seno petroso superior. Si le damos el apellido de superior es porque habrá otro seno petroso, si no se llamaría simplemente seno petroso. ¿Y el otro cómo se debe llamar entonces? ¿Seno petroso qué? Por lógica, inferior. Entonces, así como este va por el borde superior del peñasco del temporal, el inferior va por el borde inferior del peñasco del temporal. No lo vemos ahí porque está tapadito. Pero resulta que ¿para qué? Para desembocar en un sitio. Mientras tanto, muchachos, ¿se acuerdan de la vena magna de Galeno, que se une con el seno longitudinal inferior? Esta sería la vena magna de Galeno, que está recogiendo sangre del centro del encéfalo, de la parte del mesencéfalo. Está recogiendo sangre de todas esas regiones de ahí, de toda la base del cerebro y del tallo cerebral, de la parte alta del tallo cerebral, la vena magna de Galeno o vena cerebral magna. Es otro sistema, bueno, no, iba a decir algo que no cabía aquí en este momento, después. Ok, muchachos, entonces aquí está la vena cerebral magna uniéndose a esto. ¿Esto qué será? Para formar esto, ¿qué será? Para llegar aquí donde se une con este seno, que es el cual. Y esto se llama aquí entonces ¿cómo? Y hay otro senito que algunos lo llaman longitudinal inferior, occipital, etcétera, que no es tan importante, tan relevante, que sube por aquí por detrás, para desembocar también en la confluencia de los senos. Pero lo que me importa es el seno recto con el seno longitudinal superior. Entonces, muchachos, aquí tenemos de nuevo el sistema, el seno transverso que se convierte en seno sigmoideo, que el seno sigmoideo desciende a la profundidad, a la base de la fosa craneal posterior, pero contorneando el borde inferior del peñasco del temporal. ¿Para qué? Para finalmente, entonces aquí lo tenemos, miren, borde superior del peñasco del temporal. Esta era la lámina que estaba buscando y la debía haber tenido más adelante. Y aquí estaría el borde inferior del peñasco del temporal. Borde superior del peñasco del temporal, que me marca el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, ¿cierto? Pero borde inferior del peñasco del temporal, que ya es pura fosa craneal posterior. Obviamente ya es pura fosa craneal posterior. Y en el borde inferior del peñasco del temporal hay un foramen. Y ese foramen es importantísimo. Ese foramen, mírenlo, ¿dónde está? Ese foramen está entre el borde inferior del peñasco del temporal y el hueso occipital. Este foramen entre el borde inferior del peñasco del temporal y el hueso occipital se llama el foramen rasgado posterior. Si decimos que rasgado posterior es porque debe haber uno que se llame ¿cómo? El rasgado anterior es un foramen formado por la punta del peñasco del temporal con el hueso esfenoides. Este sería el rasgado anterior. Ese no nos interesa ahora. Nos interesa el rasgado posterior.
El rasgado posterior se conoce también como foramen yugular. Me interesa más, tienen que saberse los dos nombres. Los dos son nomenclatura anatómica internacional. Pero me interesa más yugular por una razón. ¿Se acuerdan que dijimos que el seno sigmoideo desciende contorneando? Miren, esta es la muesca que deja el seno transverso en vida. Y ustedes van a ver esa muesca ahí, ese surco en el hueso occipital. Pero aquí a nivel de la raíz del peñasco del temporal, recuerden que el seno transverso da una curva y pasa por el, y se acomoda en el borde inferior del peñasco del temporal, formando como una S, ¿se acuerdan? ¿Buscando qué? Buscando el foramen rasgado posterior, o sea, el foramen yugular, para meterse por ese foramen rasgado posterior y salir del cráneo, como una vena que se llama vena yugular interna. Entonces la vena yugular interna sería la continuación del seno sigmoideo. La vena yugular interna, entonces aquí tenemos el foramen rasgado posterior o foramen yugular, por aquí, entre el peñasco del temporal y el occipital. Por ahí sale entonces la vena yugular interna. Este músculo que hay aquí, que todos lo conocemos desde que estamos en kinder, se llama el esternocleidomastoideo. Este músculo voluminoso que hay acá es interna con respecto al músculo esternocleidomastoideo, porque hay otra vena yugular que es externa con respecto al músculo esternocleidomastoideo, que es la que a veces se ingurgita en una persona que habla mucho o lo que sea, ¿cierto? Y es más delgadita. Entonces no la vena yugular externa, sino la que está interna al músculo esternocleidomastoideo. Por eso se llama vena yugular interna. Y la vena yugular interna, ustedes saben que se va a unir con la vena brachiocefálica para formar la vena cava superior, ¿no? Y llevar la sangre al corazón. Entonces, muchachos, sangre que ha de ser oxigenada al corazón, a los pulmones, se oxigena, retorna al corazón y hay de circulación general. Entonces, listo, muchachos. Entonces, ¿qué me quedó faltando por aquí? Ay, necesito algo más como para tener con qué corchar en el examen. Digo, para tener que preguntar. Muchachos, ¿preguntas o qué? ¿Quedó clarito todo o no? Nos quedó mucho tiempo.